futuro mejor. ¿Ya? No solamente en la tecnología, en estas cosas que mencionamos recién, sino que también dice que avanza social y moralmente hablando. Y ese avance que va a plantear el progresismo es un avance indefinible, es un avance necesario y es un avance inevitable. Y este avance del que nos va a estar hablando el progresismo se traduce en que las personas o la sociedad tiene que ser cada vez más libre. ¿Ya? Entonces el progresismo es ir avanzando en la libertad de las personas. Y ese avance incluye también un avance moral y un avance social. Entonces, vamos a ver, a medida que transcurra este taller, en que cómo vamos definiendo la palabra libertad es lo que nos va a ir mostrando cómo el progresismo a medida que transcurren los años va cambiando. ¿Ya? Porque el progresismo en un principio era una cosa que hoy día vemos que es algo totalmente distinto. Por ejemplo, hoy en día el progresismo nos dice que para que podamos ser más libres tenemos que aceptar ideas como el aborto, ¿cierto? Como que la mujer pueda tomar esa decisión de abortar, eso te hace más libre. La ideología de género, ¿cierto? Que yo me pueda identificar con lo que yo quiero, eso me hace más libre. El redefinir la familia. O sea, la familia siempre ha sido un hombre, una mujer, los hijos. Pero ahora una familia puede ser conformada por 2 mamás, 2 papás. Los hijos pueden escoger si quieren ser niños, si quieren ser niñas. Y así es como el progresismo también va redefiniendo todas estas costumbres o tradiciones que están establecidas en la sociedad. Entonces, resumiendo como esta primera parte, el progresismo dice que a mayor avance histórico, mayor avance en libertades y mayor avance en moralidad. Y aquí yo como que me surgió una pregunta, y que siento que a la vez con esto como que se cae un poco ya desde un principio la idea progresista, y es que no sé si realmente la sociedad ha ido avanzando moralmente. O sea, cuando yo les pregunté, todos dijeron, o por lo menos vi en sus caras, como que no. Y yo pienso lo mismo. O sea, pienso en los circos romanos de hace los primeros siglos, ¿cierto? Donde la gente iba a ver cómo gente se mataba unos con otros. Y comparo como la moralidad quizás de esa época con, no sé, las guerras mundiales que han habido, el holocausto nazi, y claramente no ha habido un avance moral. Y solo con eso ya podríamos decir que el progresismo, como que la base del progresismo, decir de que sí o sí, inevitablemente, la sociedad avanza hacia algo mejor, ya es como que nos empieza a hacer un poquito de ruido. Pero bueno, en sus inicios el progresismo no era obviamente lo que vemos hoy en día, era algo totalmente distinto, y de hecho el progresismo compartía muchas ideas con incluso el cristianismo o ideologías como el liberalismo. No sé si alguien conoce lo que es el liberalismo, yo estoy seguro que sí. De hecho, estoy seguro que varios de aquí me podrían dar una definición de lo que es el liberalismo. Así que, no sé, lo dejo abierto. ¿A alguien le gustaría decir a los demás qué es el liberalismo? Quizá alguien que asistió a charlas de liberalismo clásico. ¿Alguien se atreve? ¿Qué es el liberalismo? ¿No? El Giovanni. Bueno, lo digo yo. El liberalismo es esa doctrina que defiende la libertad individual, o sea, que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida, que defiende también la propiedad privada, o sea, yo puedo hacer lo que quiera con el fruto de mi trabajo, y que también vela por un Estado limitado, o sea, que el Estado restringirlo a que solamente esté presente para resguardar nuestros derechos fundamentales. Todo eso bajo el principio de no agresión, o sea, yo puedo hacer lo que quiera con mi proyecto de vida, desarrollar mi vida como yo quiera, ocupar los frutos de mi trabajo como yo quiera, pero siempre y cuando no perjudique o no afecte o no agreda el proyecto de vida de la otra persona. Entonces, eso es, en breves palabras, el liberalismo. Y el liberalismo también tomó muchos conceptos del cristianismo, como el hecho de la dignidad humana, la libertad individual, la limitación del Estado o de la opresión del Estado hacia las personas. Y en un principio,
incluso el liberalismo o el cristianismo, se sentían progresistas. Porque como dije, en un principio el progresismo era algo totalmente distinto. Entonces ideologías como el cristianismo, el liberalismo o incluso el mismo cristianismo se sintieron progresistas, por ejemplo, con la superación del orden feudal. ¿Cierto? El orden feudal era este sistema político y económico de la Edad Media, donde gobernaban los reyes, y los reyes repartían las tierras a la nobleza, y la nobleza se encargaba de administrar esas tierras, y la gente que vivía en esas tierras debía servir al señor feudal, ¿cierto? Al dueño de esas tierras. Y esas personas, si bien no eran esclavas, legalmente no eran esclavas, no podían disponer de libertades tales como irse a vivir a otra tierra. Era como que ellos pertenecían a esa tierra, entonces no podían irse a otro lugar. El trabajo que ellos hacían no era remunerado, o sea, su dueño, el señor, debía suplir todas las necesidades que ellos tuvieran, pero ellos no tenían la libertad de decir, oye, págame un sueldo y yo compro lo que yo quiera, sino que estaban sujetos a que simplemente el señor, el noble que estaba ahí gobernando esa tierra, supliera las necesidades que ellos tenían. Entonces, como estaba diciendo, el liberalismo, que esta doctrina que acabamos de definir, ¿cierto?, que comparte muchas cosas con el cristianismo, en un principio también se sintió progresista con respecto a la superación de esta opresión que era el orden feudal. Entonces, el liberalismo veló por la libertad económica, la libertad religiosa, la libertad política de las personas, pero como el progresismo, la idea progresista es que a medida pasa el tiempo, somos cada vez más libres, debemos ser cada vez más libres, cuando ya las libertades económicas, religiosas, políticas se vuelven como normales, o sea, claro, cuando estaba el orden feudal era como algo súper novedoso que ahora las personas tuviesen libertades como poder disponer de un sueldo, qué sé yo. Pero después de un tiempo ya fue como algo normal, o sea, ya es normal que la gente tenga estas libertades. Entonces el progresismo dice, chuta, tenemos que dar un paso. O sea, si el progresismo es que a medida transcurre el tiempo tenemos que ser más libres, tenemos que pensar cuál es el siguiente paso que debemos dar para ser más libres. Entonces, para ir definiendo el rumbo de esa libertad, es que el progresismo va a tomar algunas ideas de un filósofo de la Ilustración que se llama, a lo mejor lo han escuchado, se llama Immanuel Kant. Generalmente se conoce como, o lo dicen Kant. ¿Me puedes traer una servilleta, please? Entonces aquí avanzamos. Ahí está bien. Entonces va a tomar unas ideas de este filósofo. Y va a tomar la idea de lo que él plantea como espérame, me perdí un poquito. Ya. Entonces, el progresismo, como estaba diciendo, como debemos sí o sí ir progresando cada vez en más libertades, el progresismo dice, chuta, nos estancamos en estas libertades que conseguimos, económica, política, religiosa, y dicen ya, ¿cuál es el rumbo que debemos seguir ahora para seguir avanzando en libertades? Y van a tomar esta idea de la indeterminación absoluta de Kant. Ya este concepto él lo desarrolla en una doctrina que se llama la doctrina de los dos mundos. Ya aquí creo que ahí está. Entonces, Kant dice, la realidad la podemos separar en dos mundos. Está el mundo fenoménico, que son todas las cosas que podemos observar, que podemos sentir por medio de nuestros sentidos. Son las cosas que se pueden demostrar empíricamente, que se pueden demostrar científicamente y que están regidos por las leyes de causa y efecto, ¿cierto? Si yo hago A, va a ocurrir B. Si yo le pego un guate al Giovanni, el Giovanni me pega uno de vuelta, o sea, causa-efecto. Y después está el mundo de lo nouménico, que es
lo contrario, son las cosas que no podemos ver, que no podemos demostrar empíricamente. Y aquí entrarían cosas como Dios o como el alma, ¿cierto? Dios, no podemos ir a un laboratorio a hacer un experimento y decir, chuta, demostré científicamente que Dios existe, pero sí podemos entender que Dios existe por medio del uso de la razón. Y eso es el mundo no euménico, son las cosas que podemos deducir por medio del uso de la razón. ¿Cierto? La idea de Dios es tan fácil como observar la creación, ¿cierto? La perfección de nuestros cuerpos, de la naturaleza. Podemos observar cómo el Fabri toca guitarra y podemos decir, Dios existe. Las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Las fuerzas que... No sé si conocen el argumento del ajuste fino, que dice que hay un montón de constantes que si se variara un poquito alguna de esas constantes, cosas como que no se puedan formar los protones, los átomos, perdón, y sin los átomos no existiría la materia, no existiríamos nosotros. Entonces, si uno observa la creación, uno puede deducir por medio de la razón que existe Dios. Con la libertad también pasa esto. La libertad no es algo que podamos medir. Yo no puedo hacer un experimento científico y decir, ah, sí, soy libre, pero sí se puede entender por medio de la razón. Y Kant lo demuestra de la siguiente manera. Él dice, si todo el mundo, todas las cosas todas nuestras acciones están regidas por la ley de causa-efecto, significa que todas las cosas que hagamos estarían regidas o determinadas por factores previos, como lo puede ser la biología, nuestro entorno, la educación. Volviendo al ejemplo, si yo le pego al Giovanni, el Giovanni me pega de vuelta, o sea que el Giovanni me pegó porque yo le pegué. Si todas nuestras acciones estuviesen determinadas por cosas previas, significa que no habría libertad. O sea, si yo le pegué al Giovanni porque el Fabri me dijo que me miró feo, pero al Fabri la Katy le dijo que yo lo había mirado feo porque le tiene mala, si hacemos como esa regresión infinita, veríamos que en verdad no existe la libertad porque todo estaría condicionado a algo previo. ¿Ya? Pero sabemos que esto no es así. Sabemos que nosotros sí somos seres libres, sabemos que existe el bien y el mal. De hecho, si no existiera la libertad, si todo estuviese condicionado a cosas previas, tampoco existiría la moralidad, porque simplemente serían efectos de causas anteriores. Pongamos el ejemplo un poquito más cuático. Si yo le pego al Yoa y el Yoa se enoja tanto que me dispara y me mata, si todo estuviese condicionado a cosas previas, eso no sería ni bueno ni malo. Simplemente sería un efecto de la causa anterior. Pero como nosotros sabemos que somos seres morales y conocemos el bien y el mal, entendemos que eso es algo malo. Y la Biblia también nos apoya y nos dice esto. O sea, si buscan en sus Biblias Romanos 12:2, ¿alguien lo puede leer, por favor? Romanos 12:15, perdón, dije 2:15. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ese versículo habla que la ley de Dios está escrita en el corazón de las personas. O sea, no importa en la cultura que hayas nacido, en el país que hayas nacido, en la época que hayas nacido, todas las personas conocen que hay una ley, que existe una ley moral, que está escrita, como dice este versículo, en nuestros corazones. O sea, como dije, no importa dónde hayas nacido, todos sabemos que matar está mal, ¿cierto? Que robar es algo que está mal. Incluso los niños, cuando siendo muy chiquititos, ellos saben que hay cosas buenas y que hay cosas malas. O sea, nosotros vemos que la Antonella a veces hace quizá alguna travesura y como que se esconde, como que le da un poquito de vergüenza. Y en verdad nadie le enseña esas cosas, pero como somos seres que Dios nos creó con una moralidad, con la ley escrita en nuestros corazones, desde chiquititos sabemos que existen cosas buenas y cosas malas. Primera de Corintios 10:23, si alguien lo tiene por ahí.
Fabri, por favor. Claro, todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, la Biblia nuevamente nos reafirma que nosotros somos seres libres, somos seres que podemos tomar nuestras propias decisiones. De hecho, los seres más libres que han existido en esta tierra fueron Adán y Eva. Porque si bien nosotros somos libres, aún así nuestra libertad se ve en cierta medida sesgada por el pecado, ¿cierto? Como cuando éramos esclavos del pecado. Pero Adán y Eva no tenían una naturaleza pecaminosa. Ellos escogieron libremente pecar, escogieron libremente desobedecer a Dios. Entonces, la libertad es esa capacidad que tiene el ser humano de comenzar una cadena de causas, pero de forma autónoma, o sea, sin depender de algo previo, de una causa externa. Entonces, recapitulando para que se entienda por qué desarrollamos esta idea, habíamos dicho que el liberalismo, que era cierto que el liberalismo consiguió las libertades económicas, políticas, religiosas, el progresismo dice, nos quedamos cortos con estas libertades, tenemos que seguir avanzando. Y tomaron esta idea de Kant, de que no hay nada que deba determinar tu libertad. O sea, no hay nada previo que debe condicionar las decisiones que podamos tomar. Entonces, de forma errónea, toman la siguiente idea de Kant. Porque Kant lo que dice, también dice que nosotros para ser libres debemos buscar esa libertad indeterminada. Y Kant lo que va a decir es que hay tres grandes cosas que nos oprimen, o la llama también las tres grandes determinaciones, o los enemigos de la libertad, que son la autoridad, la tradición y los prejuicios. Entonces, con respecto a la autoridad, el progresismo nos dice que autoridades como la Biblia, la Iglesia, te oprimen, ¿cierto? No dejan desarrollar tu libertad como tú quieres, pero también puede ser un líder social, alguien famoso. Y este va a ser el primer enemigo de la libertad, la autoridad. Después el segundo enemigo es la tradición, ¿cierto? El progresismo o la sociedad hoy en día dice que la tradición es algo anticuado, que es algo conservador. Y por último, el prejuicio, el prejuicio son esas ideas que a veces aceptamos sin reflexionarlas, que pueden ser dadas por nuestra educación, la educación de nuestros padres, o incluso por la cultura. Entonces, estos tres van a ser las tres grandes determinaciones que la sociedad debería buscar indeterminarse de ellas. O sea, que esto no condicione tu libertad. O por lo menos eso es lo que el progresismo va a entender. Entonces, básicamente, lo que va a decir el progresismo es que el enemigo de la libertad es el hecho de identificarse, es tener una identidad. Porque finalmente la tradición te da una identidad, el hecho de quizás confiar en una autoridad religiosa, como lo puede ser Dios, también te da una identidad. Y quizás los prejuicios que podamos tener por nuestra cultura, por nuestros padres, también nos dan una identidad. Entonces lo que dice el progresismo es que debemos destruir esa identidad. De ahí también nace la idea de construirse, ¿cierto? Porque toda esta construcción social, por decirlo así, de la tradición que se ha ido construyendo por medio de los años, hay que eliminar eso. De ahí viene el concepto de construirse. Entonces, el progresista dice que debemos avanzar hacia personas que no estén determinadas por su identidad religiosa, por su identidad cultural, por su identidad biológica, por la identidad histórica. Entonces, todo aquello que define al hombre, todo eso que le da la identidad al ser humano, hay que destruirlo en búsqueda de liberarse o emanciparse de esa identidad autoritaria, ¿cierto? El progresismo va a decir que todo eso es autoritario. Entonces, por eso es que hoy en día nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de nuestra identidad biológica, porque si decimos eso somos fascistas, no podemos hablar de la identidad que tenemos como hombres, como mujeres, porque si hablamos de los roles, nos dicen que somos machistas. Si defendemos nuestra fe, nos dice que somos fanáticos, que somos intolerantes. Si quizás cuestionamos o hablamos sobre los pueblos, somos nazis. Entonces, lo que va a hacer el progresismo va a ser buscar destruir esta identidad. Pero aquí está el error,
Porque Kant lo que dice no es que debemos destruir esta identidad. De hecho, ahí en el cuadro podemos ver como lo que realmente Kant plantea. Él no dice no hay que destruir la autoridad, no hay que desligarse de la autoridad, sino que él lo que va a decir es que de estas tres grandes determinaciones, autoridad, tradición y prejuicio, el uso de nuestra razón debe estar por encima de estas determinaciones. No es que debamos eliminarlas, sino que nuestra razón, nuestro razonamiento debe estar por encima. Entonces, con respecto a la autoridad, nos dice no lo sigas no lo sigas ciegamente a una autoridad, sino que piensa con razón. Con respecto a la tradición, nos dice que no repitamos las tradiciones solamente como imitándolas, sino que pensemos. Y que dentro de ese razonamiento elijamos si es correcto o no seguir esa tradición. O sea, eso nos pasa a nosotros como cristianos con la palabra de Dios. O sea, el cristianismo sigue tradiciones, pero nosotros somos seres que pensamos y que podemos razonar y que podemos tomar la decisión si queremos o no seguir esas tradiciones. Entonces, eso es lo que plantea Kant. No dice destruyamos esto, no dice deconstruyámonos, sino que dice piensa, razona, y si en ese razonamiento tú encuentras que está correcto esta tradición, esta autoridad, ok, acéptala. Pero él no nos dice que destruyamos estas tres determinaciones. Con los prejuicios es lo mismo, que examinemos nuestras ideas, que nosotros podamos pensar por nosotros mismos, y si con el uso de ese razonamiento pensamos que el prejuicio es correcto, ok, lo aceptamos. Entonces, como estábamos diciendo, el progresismo lo que va a hacer buscar destruir esa identidad, ¿cierto? Para que incluso la identidad esté disponible a nuestra libertad indeterminada. Es por eso que hoy en día, como dijimos al principio, el hecho de ser libre es poder sentirme lo que yo quiera. Si yo quiero ser una jirafa, todos me tienen que aceptar como jirafa. Y así la sociedad va a ir avanzando. O sea, hoy en día la gente se puede sentir lo que quiera. En los próximos años no sé qué va a pasar. Ojalá que no avance tanto como todos estos pensamientos. Pero no es raro pensar que más adelante incluso se puedan aceptar que, no sé, adultos que se sientan niños puedan ir a las salas de clases, qué sé yo. Pero como lo que busca finalmente el progresismo es destruir la identidad, por eso se generan todas estas ideas. Y algo como bien interesante es que Kant dice que la libertad es igual a razonar, y es igual a razonar pero moralmente, ¿cierto? Que estas tres grandes determinaciones que hablamos no determinen tus acciones, sino que tú estés por encima de eso, o sea, que te autodetermines. Pero esa autodeterminación debe ser usando tu razón, usando la moralidad que tenemos. El progresismo lo que hace es solamente quedarse en la primera parte, que es indeterminarse, pero no usan la otra parte, que es la razón. Por eso, y lo interesante es que, como dice el progresismo, tenemos que necesariamente avanzar hacia más libertades, como que están constantemente buscando más libertades y más libertades y más libertades. O sea, si hoy en día estamos pensando en que yo puedo ser libre, me puedo sentir una jirafa o un elefante, se nota que cada vez ocupamos menos la razón. Entonces no sé hasta dónde vamos a llegar. Pero bueno, ya cerrando como esta parte, como dije, el progresismo no solo busca la libertad, sino que busca destruir toda identidad estable, como es la biología, la cultura, la religión. Ya avanzando, ya terminando esta primera parte, ¿qué dice entonces la Biblia sobre el verdadero progreso? En el mundo sí hay progreso, pero la Biblia lo va a plantear muy distinto a como el mundo lo plantea, a como lo plantea la sociedad. Entonces, Dios nos dice que para progresar, para avanzar en progreso, no es que yo quiera hacer lo que yo quiera o que me quiera sentir como yo quiera, sino que el verdadero progreso es vivir conforme a Cristo y conforme a la voluntad de Dios. Ese es el verdadero progreso. Entonces, aquí vamos a hacer como una pequeña comparación de cómo define el progreso el mundo y cómo la Biblia
define el progreso. Entonces, el mundo nos dice que debemos romper con la autoridad, ¿cierto? Y con la identidad, pero la Biblia nos dice que debemos volver a la autoridad que es Dios. O sea, antes de nosotros conocer a Dios, no estábamos sujetos a Él, pero cuando le conocimos, Él se volvió nuestra autoridad y lo que debemos hacer es cada vez acercarnos a Dios y cada vez estar más sujetos a su palabra. Entonces, si se fijan, es algo totalmente opuesto. El progresismo te dice, no debes romper con toda autoridad, con toda identidad, y el cristianismo nos dice, debemos volver a la autoridad que es Dios. El progresismo dice que debemos vivir sin límites ni verdades absolutas, ¿cierto? O sea, yo puedo pensar que soy lo que quiera ser, no hay nada absoluto, yo tengo mi verdad, el Fabri tiene su verdad, la Katy tiene su verdad, y todos son válidas, pero la Biblia nos dice que hay una sola verdad. Y quiero que busquemos estos versículos bien rapidito, ya estamos terminando. Ahí le voy a pedir a la Katy si puede buscar Juan 17:17, mientras la Gaby si puede buscar 1 Corintios 10:31. Bueno, ahí está el versículo de Juan, te ganó el Josué, Katy. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, el mundo nos dice, el progresismo, la verdad relativa. Dios nos dice que la palabra de Dios es la verdad. El progresismo nos dice, busca la realización personal, pero la Biblia nos dice, busca la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Así es. O sea, el mundo nos dice, ámate a ti, busca tu progreso, busca tú ser el mejor, pero la Biblia nos dice que toda la gloria es para Dios. Y vemos cómo se contrasta el progresismo según el mundo y cómo lo define Dios. Por último, podemos autodefinirnos, podemos transformarlo en lo que nosotros queramos, podemos elegir nuestro género, podemos elegir las verdades, las vamos definiendo nosotros mismos, pero la palabra de Dios nos dice que debemos ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, el verdadero progreso va a ser espiritual y va a ser eterno. Busquen ahí en su Biblia 2 Corintios 3:18. Y con estos 4 versículos que vamos a leer ya vamos a estar concluyendo esta primera parte. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, el verdadero progreso y el progreso que deberíamos seguir nosotros es el ser cada vez más parecidos a Cristo, que exponiéndonos a la palabra de Dios, como un espejo, la Biblia nos muestra nuestras imperfecciones, las cosas que hay que cambiar, y en base a eso vamos transformando nuestras vidas. Esto es lo que se conoce como la santificación progresiva. Y Romanos 12:2, versículo súper conocido, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, progresar no es adaptarse al mundo, sino es renovar nuestra mente, según la palabra de Dios. Últimos 2 versículos, Juan 14:23. ¿Quién lo tiene por ahí? Y Filipenses 3:13 y 14. Joa, ¿puedes buscar ese tú? Filipenses 3:13 y 14. Entonces, Juan 14:23, ¿alguien lo tiene? ¿También? Entonces, el progreso no es liberarse de la verdad, sino que es amar la palabra de Dios, que sabemos que es la verdad. Y Filipenses 3:13 y 14. A diferencia del progresismo del mundo, como no sé si se acuerdan, lo dije en un principio, pero el progresismo en el mundo es algo que es indeterminado.
se dice que es necesario y que es inevitable, pero es indeterminado, no se sabe hacia dónde apuntan las libertades que busca el progresismo. A diferencia de nosotros, que lo tenemos súper claro, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Nuestro progreso debe apuntar hacia Cristo. Y esa es la diferencia con el mundo. El mundo está indeterminado, es como por donde se decante las sociedades, pero en Cristo nuestra meta es Él. Y ya para cerrar y concluir esta parte, Efesios 4, del 11 al 14. ¿Si lo puedes poner tú, Josu? Efesios 4, del 11 al 14. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, progresar no es deconstruirnos, no es buscar esta indeterminación, buscar de qué más me puedo desligar para ser más libre, sino que es algo súper concreto, buscar ser perfectos en Cristo. Ese debe ser el progreso que deberíamos seguir nosotros como hijos de Dios, que se contrasta totalmente con el progresismo que plantea el mundo. Entonces, ya concluyendo todo, dice aquí una última frase, dice, el progresismo dice, haz lo que quieras, sin límites, sin Dios, pero la Biblia nos dice, conócelo, ámalo, obedece y serás verdaderamente libre. Esa frase sale de Juan 8, 31 al 32. Así que eso, ojalá espero que no haya sido muy enredado, quizás la parte más filosófica fue un poco compleja, pero eso es básicamente lo que es el progresismo. O sea, el progresismo, como pudimos ver, busca destruir toda nuestra identidad, algo que es súper inherente al ser humano. A través de la historia siempre hemos sido, el ser humano se ha identificado con distintas cosas, pero el progresismo lo que busca es destruir eso, destruir la identidad que nosotros podamos ir formando. Entonces, como cristianos que seguimos una autoridad súper establecida que es Cristo, deberíamos estar en contra de todas las ideas progresistas. Así que si tú tenías la duda de que como cristiano puedo adherirme quizás al progresismo, y el progresismo yo creo que se entiende qué otras ideologías adhieren, ¿cierto? Feminismo, comunismo, identidad de género. Entonces, por lo menos ya te da una luz de, si tienes las dudas de si puedo ser feminista, puedo quizás compartir ideas con la ideología de género. Aquí, como dice Kant, razónalo tú decides, pero por lo menos ya nos deja como un punto de vista bastante certero en cuanto a cuál debería ser nuestra postura como cristianos. Así que eso, no sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado muy claro, todo. No sé, ¿algo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, Fabri. Ya, muchachos, un aplauso para Isa.